El mensaje fue corto y seco. Era la pantalla del móvil encendida sobre la mesa de la cocina a las 11 de la noche, la luz de la lámpara proyectando mi sombra sobre la jarra de café vacía. Estaba sentada con mis gafas de lectura bajas, el olor del aceite de lavanda en mis manos y una foto enmarcada de Miguel y yo, muy pronto amarillenta, mirándome desde la estantería. Aquella frase rompió 3 años de planes guardados con paciencia. Había preparado maletas imaginarias, repasado itinerarios como quien reza, y de repente me quedé contemplando el número en la pantalla que convertía mi promesa en una exclusión. ¿Qué haces cuando te dicen que ya no perteneces a aquello por lo que ahorraste toda la vida? No voy a terminar esta historia con la pantalla apagada. Voy a contar cómo, dentro del silencio de una cocina, decidí transformar lo que me dolía en algo que sanara a otros y a mí misma. Durante años, mi rutina fue una máquina silenciosa de pequeños sacrificios. Guardaba monedas en un tarro con tapa, cambiaba marcas en el supermercado para que cupiera un billete más en la libreta, recortaba suscripciones que nadie notó. Miguel había sido soldado, le dolían recuerdos que no se veían, y yo prometí que habría una sola vez, que la familia vería el mar sin prisa. Aquella promesa había nacido en voz baja, entre facturas y recetas médicas, y se fue convirtiendo en una cuenta con decimales exactos, en un saldo que miraba cada mes como si fuera un altar. Recuerdo el sonido de la radio en el taller de Miguel, el tacto áspero de sus manos cuando me entregó la primera moneda para el viaje, el perfume de su camisa guardada en un cajón que aún olía a diésel y a algo que llamábamos esperanza. No fue fácil. Vendí un juego de sillas que eran recuerdo de bodas, cociné menos para ahorrar en gas, cambié el pañuelo de seda por uno sintético para no gastar. Cada gesto era un voto de fe hacia un futuro que, en mi cabeza, significaba curación, presencia y una fotografía donde todos estuviéramos sin silencio alrededor de la mesa. Hubo señales antes del mensaje, pequeñas grietas que yo miraba y que prefería no nombrar. Una Navidad en la que Miguel y yo fuimos a la iglesia y nadie nos invitó a la cena posterior. Una fotografía de la comunión de mi nieto en la que mi cara estaba recortada como si el álbum tuviera tijeras invisibles. Llamadas que se cortaban con excusas y miradas que pesaban más que las palabras. En una tarde, mientras doblaba servilletas, hablé con mi hija Carmen. Le dije, ¿puedes decirme si todo está bien? Y ella contestó, mamá, es más cómodo así. No te preocupes. Le pregunté por qué me habían dejado fuera de una lista de distribución de fotos y me respondió, no es personal, es práctico. Llamé a mi hijo Luis y es que papá está mal, necesitamos que sea tranquilo. Quise discutir, explicar años de noche sin dormir cuidando a Miguel, pero la conversación se apagó en un hilo de voces. 5 minutos después llamé a Teresa, la vecina, y ella escuchó mi silencio, dijo, no mereces esto, y me colgó con una promesa de té. Aquellas pequeñas exclusiones eran como clavos en la pared de nuestra casa. No se veían de un vistazo, pero sostenían una puerta que, finalmente, se cerró de golpe. La noche que vi el número en la pantalla, abrí el portátil y confirmé el saldo. 21.532 euros con 40 céntimos. Un número que era la suma de paciencia, de jarra de monedas, de tardes ignoradas. Mi dilema fue inmediato. Llamar y suplicar, enfadarse y humillarse, perdonar en silencio para luego seguir olvidada. Llamé primero al banco. Hablé con Javier, un gestor con voz cansada que pronunciaba las palabras como quien pasa una hoja. Señora Álvarez, el pago está programado para mañana por la mañana. Yo dije, no autorice ese pago. Él preguntó, ¿quiere cancelarlo ahora? Y yo vacilé, recordando el olor del protector solar que había comprado pensando en la playa. Las notas de Miguel diciendo gracias por todo. Le contesté, quiero congelarlo, por favor. Colgué y la casa se llenó de un silencio que olía a café frío. Sentí el tacto del teléfono en la palma, la textura áspera de la mesa y un nudo en la garganta que iba más allá del dinero. Si esto te toca, si al oír estas palabras se te viene a la mente alguien que te olvidó, no estás sola. ¿Qué harías tú? Escribe una palabra. ¿Me quedo, me voy o me reubico? Tantos hemos cargado con generosidad que se vuelve deuda emocional.
Al dejar tu palabra en los comentarios, ayudas a que otras personas sepan que hay respuestas diversas y que no todas pasan por la humillación. Aquí, en esta comunidad, guardamos las historias para que no se vuelvan rencor, sino lecciones. Gracias por quedarte un poco conmigo. Ahora vuelve conmigo a aquella madrugada en la que apreté el botón de congelar y empecé a trazar un camino distinto. La decisión técnica no fue instantánea, requirió llamadas, nombres y planificación. Llamé a Marta, la agente que me había ayudado a buscar alojamientos, y le dije: «No quiero que este paquete llegue a la familia que me excluye». Ella preguntó por qué. Yo expliqué en voz baja entre la tos: «No es venganza, es dignidad». Marta respondió: «Puedo reubicarlo, proponer otra opción». En paralelo, marqué el número de Miguel. La línea sonó y sonó hasta que su voz tembló. «¿Marga?», dije. «Sí, cariño, soy yo». Escuché su respiración, el ruido de sábanas. Le confesé mi miedo, y su única respuesta fue: «¿Estás bien?». Le contesté: «No sé si estoy bien, pero sé lo que merece este dinero». Colgué y llamé a Rosa, mi hermana que vivía cerca. Le pedí que viniera al día siguiente con una bolsa de viaje y una vela. Necesitaba manos amigas. Hice listas, puse nombres en un documento: Teresa, Carmen, Rosa, Ana, y también llamé a Clara, la enfermera del Centro de Rehabilitación de Veteranos, quienes me dieron ideas de cómo transformar el dinero en algo que ayudara no solo a mi orgullo, sino a la comunidad que entendía el peso de una mochila invisible. El momento de acción fue instrumental y tenso. El aeropuerto suele ser ruido y movimiento. Aquel día fue una sala de espera de noticias. Había programado que el pago se congelara justo antes del embarque familiar, y esperé a ver si alguien notaría. Esperé además la reacción inmediata de mi hijo Luis, que siempre contestaba rápido. A las 9:30 recibí un mensaje: «Mamá, ¿qué has hecho?». Contesté con la verdad: «He detenido el pago. He decidido que no se dará a quien me excluyó». Empezó un intercambio de mensajes y llamadas que fue subiendo la temperatura. «Estás equivocada. Esto nos deja en ridículo. Devuélvelo». Llamé a Javier del banco de nuevo, y mientras hablábamos, el sistema me indicó que la operación estaba bloqueada. Sentí la respiración de Miguel en el otro lado, una tos seca y un grito contenido en mi garganta que no dejé salir. La tensión se transformó en un pulso urgente, la línea del aeropuerto, el chasquido de las maletas, las voces de la hija de Luis y mi propia decisión como contrarreacción a años de invisibilidad. En la sala de espera, alguien dejó caer una revista. El sonido fue un disparo en mi memoria, y por un instante todo fue apenas latido y coraje. La reacción pública fue inmediata y dolorosa. Mensajes en cadena: «¿Por qué lo hiciste?», llamadas de madrugada con llanto y reproches, un buzón de voz lleno de voces acusadoras. Luis dejó un mensaje: «Mamá, has roto la familia». Carmen dejó otro: «No veo por qué castigas a papá». En la comunidad virtual hubo ecos. Un post de Ana en el grupo familiar decía que esto era un acto impulsivo, y gente me llamó egoísta. Yo escuchaba cada nota, cada acusación, como si fueran hojas de papel rasgándose dentro de mi pecho. Pero también llegaron mensajes distintos. Clara, la enfermera, me mandó un audio agradeciendo la idea de apoyar un programa de terapia para parejas de veteranos. Teresa me escribió: «Vengo contigo donde haga falta». Hubo un momento de decisión entre la presión de la familia y el eco de otras voces que sabían el precio de convivir con el trauma. Recordé una vela que había encendido la noche antes, su llama temblando como mi voluntad, y supe que debía mantener la luz encendida por razones más grandes que el reproche inmediato. Decidí entonces transformar la pérdida aparente en restitución real. Hice reuniones pequeñas en mi salón. Invité a Teresa, a Rosa, a Clara, a Marta y a una mujer llamada Inés que coordina un grupo de apoyo para esposas de veteranos. Conversamos alrededor de una mesa donde puse la foto de Miguel, una vela encendida y una jarra con monedas, símbolos de lo que había costado aquel ahorro. Hablamos de legado, de presencia y de cómo las heridas de la guerra se convierten en silencios en la familia. Las conversaciones fueron profundas y también prácticas. «Podríamos financiar 8 sesiones de terapia para parejas», sugirió Clara. Marta propuso una estancia corta en un centro de cuidado para veteranos donde ellos no fueran el centro del conflicto, sino parte de un proceso. Teresa dijo: «Llevemos a esas mujeres al mar, aunque ellos no vayan».
Las voces se entrelazaron en 5 intercambios seguidos, cada una aportando una idea concreta, y yo anotaba con la sensación del lápiz raspando el papel, el olor del té, la textura de las manos que me sostuvieron. Fue un plan que parecía pequeño y enorme a la vez, un viaje para quienes, como yo, habían cargado los recuerdos de hombres que volvieron con partes rotas. Preparar la nueva ruta fue disfrutar de rituales de reparación. Reservé plazas para un retiro que no era familiar sino comunitario. Contraté a una fisioterapeuta que conocía a veteranos y a una terapeuta de grupo. Hicimos una lista de participantes y nombres: Teresa, Rosa, Inés, Carmen, que después pidió venir, Elena, una amiga de la parroquia, y yo. Compré velas blancas para cada una vela para encender en la playa como rito de dejar ir. En la mañana de salida, el olor de crema solar, el sonido de las olas en un video que envié a la lista y el tacto de la arena en los dedos fueron promesas de cura. La llegada al centro fue una ceremonia de reconocimientos. Nos miramos a los ojos como si por primera vez no tuviéramos que justificar nuestro cansancio. Hicimos ejercicios de respiración, talleres con audio que recreaban sonidos que a veces atañen a las pesadillas, y una tarde cada una encendió su vela y contó una historia breve del pasado. Hubo risas incómodas, llantos compartidos y una foto al final en la que ninguna de nosotras fue recortada. Uno de los momentos de tensión principal se produjo con la primera petición formal de devolución por parte de mi familia. Recibí un correo del abogado de Luis diciendo que exigían que devolviera el dinero por razones de equidad familiar. Sentí que la pantalla se llenaba de frío. Respondí con calma, explicando que el dinero había sido redirigido a programas de apoyo para familias de militares con trauma, y que tenía comprobantes. La respuesta fue una llamada airada. «Estás usando nuestro viaje para tus shows», dijo alguien en el teléfono. Contesté en voz baja. «No es un show, es dignidad». Hubo silencio luego de mi frase, y la otra voz se descolgó. Fueron 2 párrafos tensos, donde el juicio y la firmeza se enfrentaron, y al final colgué sintiendo que había pasado una prueba, el coraje de mantener la decisión. Frente al reclamo. En el retiro se abrieron ventanas hacia el perdón y la reparación. Llegó un día en que hablé con una mujer llamada Elena, cuyo marido también había servido y que había perdido la voz por años de tensión. Ella dijo: «Jamás imaginé volver a poner mis manos en la arena». Yo le pasé una vela y le dije que la encendiera. Su voz tembló y dijo: «Gracias». Aquellas palabras resonaron como un timbre que tocaba en el centro del pecho. Empezamos a construir rituales, escribimos cartas que nunca enviaríamos, hicimos una jornada de cuidado físico donde aprendimos a reconocer el sacudimiento del cuerpo y a esperarlo sin juzgarlo. Y ante el mar, cada una dejó caer una piedra pequeña como símbolo de un peso que ya no llevaba sola. La playa olía a sal y a algo limpio. El viento nos mojaba la cara con promesas, y por primera vez la idea de legado no fue dinero o propiedad, sino historias que pasaríamos para que nuestras nietas supieran que alguna vez cuidamos de quienes volvieron cambiados. Al volver, las aguas emocionales no se aplanaron de inmediato. Llegaron más mensajes pidiendo explicaciones. Hubo un intento de mediación por parte de la parroquia que propuso reunión en 2 semanas. Les respondí con firmeza que no devolvería lo destinado a terapias y estancias. Expliqué públicamente, con pruebas y facturas, que los recursos se habían convertido en sesiones, en billetes de tren para desplazamientos terapéuticos, en habitaciones, en velas encendidas en la playa. En el mes que siguió, algunos familiares enfriaron sus reproches. En 3 meses, Luis vino a ver a Miguel y se quedó más tiempo del que solía. En 6 meses, organizamos una cena donde ya no hablamos de cuentas, sino de pasos pequeños hacia la presencia. Lo que empezó como exclusión terminó transformándose en un aprendizaje lento. La generosidad no es obligación y la dignidad no se compra, se reclama con actos. Hoy, un mes después, las cosas han cambiado en detalles concretos. He recibido mensajes de agradecimiento de mujeres que ahora acuden al grupo de Clara. El tarro de monedas sigue en la estantería, pero ahora contiene billetes destinados a un fondo comunitario. A los 3 meses, organicé una charla en la parroquia sobre el peso invisible de la veteranía, con Teresa y Rosa como ponentes. Vinieron vecinos, la enfermera Clara y alguna de las familias que antes se habían sentido desplazadas.
A los 6 meses, Miguel y yo fuimos a una revisión larga donde un terapeuta nos ayudó a hablar con menos miedo. No todo quedó resuelto, pero había avance, menos silencios, más miradas. Aprendí que el perdón puede llegar en pequeñas dosis, que la cura no es una bala de plata y que lo que llamamos legado puede ser una red tejida con nombres de mujeres que se sostienen mutuamente. Si has llegado hasta aquí, gracias. Si esta historia te hizo pensar en alguien, coméntalo, comparte una palabra o simplemente guarda este video para cuando necesites recordar que la dignidad es práctica. Si quieres más relatos como este, suscríbete. Aquí contamos verdades con cuidado. Yo no devolví el dinero, lo transformé en cuidado. Y al final entendí algo simple y rotundo. No es venganza, es justicia para las memorias. La última imagen que me acompaña es la de una vela encendida en la playa, su luz pequeña pero firme contra el ancho del mar. No me quitaron el lugar en la foto. Aprendí a hacerme otra foto con las manos que sí me sostienen.